Sean bienvenidos a este primer video en el cual vamos a resolver este problema de cinética química a volumen constante. Básicamente el problema trata de que tenemos un reactor batch en el cual se lleva a cabo esta reacción de acá, una reacción múltiple. Ya me da la constante 1 en función de la temperatura, la constante 2 en función de la temperatura, y son de primer orden, ¿no? Por las unidades. Me da la constante R en calorías mol Kelvin, la temperatura en Kelvin. Ya, inciso A me pide la temperatura y el tiempo para que la concentración de R y la concentración de S sean 0,935 y 1,8644 respectivamente, ¿no? Además, inciso B me pide la concentración de R máxima y el tiempo máximo. E inciso C me pide la selectividad máxima. Eso yo me estoy dando para enseñarles el concepto de selectividad. ¿Ya? Ahora, el enunciado del problema tenía un error, ¿sí? El error era el siguiente. Acá en el inciso B me daba una temperatura de 300 Kelvin, pero esa temperatura nos tiene que salir en el inciso A, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que hallar 300 Kelvin en el inciso A. ¿Ya? Básicamente eso, y como es una reacción múltiple, hay que tener cuidado en el balance estequiométrico, ¿ok? No es el mismo que por una reacción simple, es una reacción múltiple. Entonces eso vamos a tener en cuenta en este problema, ¿ya? Entonces, para resolver el problema, lo primero que yo tengo que hacer es plantear las velocidades de reacción. Ahora, ¿cómo yo sé cuántas velocidades de reacción puedo plantear? Aquí tengo tres elementos, ¿no? A, R y S. Entonces, estos podría plantear tres velocidades de reacción. Pero ahora, ¿cómo yo sé cuántas tengo que plantear? Viendo mis datos y viendo lo que el problema me pide. En este caso me pide la concentración de R máxima. Entonces, necesariamente voy a tener que obtener una expresión matemática para la concentración de R en el tiempo. ¿Ya? Entonces, posteriormente la de A, ¿sí? Y la de S, porque acá me habla de S. Entonces, necesito hacer esas, plantear las velocidades de reacción para estos elementos acá. Entonces, si recordamos, son reacciones múltiples, entonces primeramente voy a plantear menos RA, la velocidad de consumo de A o de desaparición, que es simplemente en este caso la constante 1 por la concentración de A, ¿no? Siempre partimos de los reactivos. Además, A simplemente es partícipe de esta primera reacción, no de la segunda. Entonces, solamente analizamos esta primera reacción porque la primera reacción tiene A, ¿sí? Listo. Entonces, por definición sabemos que menos RA es menos la variación de la concentración de A en el tiempo. ¿Ya? Luego podemos plantear lo que es la velocidad de formación de R. Entonces, R, a diferencia de A, es partícipe ya de dos reacciones, de esta primera reacción y de la segunda reacción. Entonces, primeramente nos olvidamos de la segunda reacción, no, esto olvídense. Y en la primera reacción tengo que A da R, ¿sí? Entonces, en la primera reacción, A se está consumiendo para dar R, o sea, R se está formando. Entonces, yo estoy planteando la velocidad de formación, entonces va a ser constante 1 por la concentración de A. Siempre partimos de los reactivos, o sea, de donde comienza la flechita, si gusta, ¿sí? Y ahora vamos a la siguiente reacción, que R pasa a 2S, entonces R se está consumiendo, entonces va a ser negativo la constante 2 por concentración de R. Y esto no es más que la variación de la concentración de R en el tiempo. Finalmente planteamos la velocidad de reacción para S, ¿sí? Igualmente la velocidad de formación de S no es más que igual, ¿no? S solamente está en esta reacción de acá. Entonces va a ser ya constante 2 por la concentración de R, ¿sí? Siempre de los reactivos partimos. Y esto es igual a la variación de la concentración de S respecto al tiempo. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora acá tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales de 3×3 desacoplado. ¿Por qué es desacoplado? Porque las tres ecuaciones no dependen una de otra. Puedo resolver una ecuación por separado. O sea, acá puedo resolver A, ¿ok? Y con A pasaría a lo que es R. Eso, ya. Puedo resolver primero A. Entonces, una vez que tenga A, voy a pasar a resolver R, porque R depende de A. Y resolviendo R ya tendría S.
porque S depende de R. Entonces es un sistema sencillo de resolver, no es complejo. Además son ecuaciones lineales, no son no lineales, entonces eso facilita aún más la solución. Entonces, para resolver también necesitamos necesariamente las condiciones iniciales de este sistema, ¿verdad? Entonces, para R podemos decir que si el tiempo vale 0, la concentración de A en el tiempo 0 es concentración de A inicial. Para R, si el tiempo vale 0, la concentración de R inicial es 0, porque me dice que el reactor se carga inicialmente con A, no se carga con R ni con S. Lo propio en acá, ¿no? Si el tiempo es 0, la concentración de S en el tiempo, o en el tiempo 0, es 0. Entonces, son ecuaciones de primer orden, cada una con una condición inicial suficiente. Puedo resolver, ¿ya? Entonces, primeramente resolvemos para la concentración de A en el tiempo, ¿verdad? Entonces acá simplemente separamos variables, no es una ecuación de variables separables, entonces tendría la variación de la concentración de A respecto a la concentración de A va a ser igual a menos la constante 1 por el diferencial del tiempo. Entonces acá lo que tenemos que hacer es integrar, ¿no? Integramos e integramos y usamos las condiciones iniciales, ¿no? Si el tiempo vale 0, la concentración de A es CA0. Si el tiempo, bueno, es una concentración de A y hasta un tiempo cualquiera T. Entonces, integrando y resolviendo esta ecuación, tenemos que hallar que la concentración de A es la concentración de A inicial por E a la menos la constante 1 por el tiempo. Perfecto. Entonces, ya tenemos la concentración de A en el tiempo. Ahora tenemos que hallar la concentración de R en el tiempo. Entonces, lo único que hacemos acá es reemplazar, en vez de la concentración de A, lo que hemos hallado acá. Y a la vez le vamos a dar forma a mi ecuación diferencial. Entonces tendría la variación de la concentración de R en el tiempo, más, va a pasar a sumar, constante 2, concentración de R, va a ser igual a constante 1 por la concentración de A. Pero la concentración de A es concentración de A inicial por E a la menos la constante 1 por el tiempo. Entonces acá se me ha formado una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal. Entonces esta ecuación se resuelve por factor integrante, ¿sí? Entonces acá podemos recordar que si yo tenía esta ecuación igual a Q de X, ¿ya? Entonces esta ecuación se resolvía por factor integrante. Hay una fórmula, pero es larga usar, prefiero yo hacer el factor integrante, es más corto. Entonces decíamos que el factor integrante U de X es más que E a la integral de P de X. ¿Ok? Entonces nosotros multiplicábamos este factor integrante a la ecuación diferencial y la ecuación diferencial se volvía una ecuación diferencial exacta. O sea que se va a formar el diferencial del factor integrante por la variable que estoy resolviendo, en este caso Y, va a ser igual a Q de X por el factor integrante, ¿ya? Y diferencial de X. Entonces acá lo único que hacíamos era integrar y darle forma, ¿no? Y ya estaba la solución de la ecuación. En sí, hallar Y, lo que quería, ¿sí? Listo. Entonces básicamente vamos a hacer eso acá. Mi factor integrante va a ser E a la integral de, en este caso el coeficiente de la concentración de R, que es mi variable, es K sub 2, diferencial del tiempo. Entonces resolviendo la integral sería E a la constante 2 por el tiempo. Ya. Ahora multiplicamos el factor integrante a la ecuación y se va a formar el diferencial de la variable que estoy resolviendo, concentración de R, por mi factor integrante K2 por el tiempo, va a ser igual a constante 1, concentración de A inicial, E, bases iguales, exponentes se suman, sería K2 menos K1 multiplicado por el tiempo, ¿ya? Obviamente diferencial del tiempo. Ahora acá integramos sin límites, ¿ya? Porque la variable que estamos resolviendo es todo esto, entonces no tengo una condición para todo eso. Ok, entonces integrando sin límites sería
integral con la derivada simplifica, y la integral de todo esto, ¿no?, hay que hacer aparecer en el denominador ese exponente. Entonces simplemente sería constante 1, concentración de A inicial, dividido entre la constante 2 menos la constante 1, ¿ya? Por E a la constante 2 menos constante 1 por el tiempo, más una primera constante, ¿no?, una constante C. Entonces esta constante de acá, C sub 0 lo puedo llamar, la determino empleando mi condición inicial, ¿no? Entonces de acá lo que puedo hacer es despejar la concentración de R para evaluar la condición límite. La concentración de R va a ser simplemente la constante 1, concentración de A inicial, entre la constante 2 menos la constante 1. Por E elevado a menos constante 1 por el tiempo, más mi constante de integración, por E a la menos K2 por el tiempo, ¿ya? Entonces, haciendo uso de mi condición inicial que me decía que si el tiempo es 0, la concentración de R es 0, aplicamos acá, ¿no? Si el tiempo es 0, entonces esto va a valer 1, esto igual va a valer 1, esto va a valer 0. Entonces, acá la constante C sub 0 directamente resolviendo y hallando rápido va a ser simplemente menos la constante 1, concentración de A inicial, dividida entre la constante 2 menos la constante 1, ¿ya? Entonces acá resolviendo y agrupando tengo que la concentración de R en el tiempo es la constante 1, concentración de A inicial, dividido entre la constante 2 menos la constante 1, ¿sí? Factorizando el término común tendría E a la menos K1 por el tiempo menos E a la menos constante 2 por el tiempo. ¿Listo? Entonces esto sería para mí la concentración de R en cualquier instante. Una expresión para la concentración de R. Entonces esto lo podemos guardar. Aquí está la concentración de R y más antes hallado la concentración de A. Entonces ahora lo que hacemos es hallar la concentración de S en cualquier instante. Entonces yo ya tengo acá mi ecuación diferencial que me relaciona a eso. Entonces tengo la variación de la concentración de S en el tiempo es constante 2 por concentración de R. Yo concentración de R aquí ya hallado, ¿no?, resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales. Ya, entonces acá simplemente vamos a reemplazar, ¿no? Reemplazamos para S. Entonces decimos acá que la concentración de R es simplemente todo esto que hemos hallado, pero eso está multiplicado por mi constante K2. Entonces decimos simplemente que la variación de la concentración de R, o lo siento, de S respecto al tiempo, va a ser la constante 2 por concentración de R. Ya entonces va a ser constante 1 por constante 2, concentración de A inicial, dividido constante 2 menos constante 1. ¿Ya? E a la menos constante 1 por el tiempo, menos E a la menos constante 2 por el tiempo. ¿Ya? Entonces acá simplemente lo que tengo que hacer es integrar, ¿no? Es una ecuación igual de variables separables. ¿Ya? Entonces digo que la diferencial de la concentración de S va a ser igual a mi constante 1, constante 2, concentración de A inicial, dividido entre la constante 2 menos la constante 1, E a la menos constante 1 por el tiempo, menos E a la menos constante 2 por el tiempo. Diferencial del tiempo. Entonces acá integramos con límites, ¿ya? Haciendo uso de nuestras condiciones iniciales. Si el tiempo vale 0, la concentración de S es 0, hasta una concentración de S hasta un tiempo T. ¿Ya? Entonces acá integral con derivada se va a ir. Tendría la concentración de S, no es más que la constante 1, constante 2, concentración de inicial, constante 2 menos la constante 1. Ahora esto va a estar multiplicado por, integrando y evaluando, tendría simplemente menos 1 sobre la constante 1, E a la menos constante 1 por el tiempo, menos 1, ¿sí? Ya, más 1 sobre la constante 2, E a la menos constante 2 por el tiempo, menos 1, ¿sí? Evaluando los límites correspondientes. Entonces acá haciendo un poco de álgebra, podemos llegar a una expresión un poco más sencilla.
Podemos decir que la concentración de S en el tiempo, ya la concentración de S no es más que la constante 2, aquí, bueno, esas constantes los puedo agrupar y lo puedo distribuir, entonces tendría que sería la concentración de A inicial más la concentración de A inicial dividido entre la constante 2 menos la constante 1, ya, esto va a ser multiplicado por la constante 1, E a la menos, a ver, ya, E a la menos K2 por T, menos la constante 2, E a la menos constante 1 por el tiempo, ya. Entonces, haciendo el tratamiento algebraico podemos hallar esta ecuación. Entonces, acá básicamente ya tendría la concentración de S para cualquier instante, ¿sí? Entonces, la primera parte del problema ya está resuelta, digamos, hemos hallado lo, entre comillas, más complejo, que son estas expresiones de acá. Ahora lo que yo quiero es la temperatura y el tiempo. Entonces, como la temperatura no es dato, las constantes cinéticas tampoco lo son, ¿ya? Pero tengo de dato las concentraciones respectivas, ¿no? Para R y para S. Entonces, un camino sería evaluar, ¿no? Para R, para S, y tendríamos como incógnitas el tiempo, la constante 1 y la constante 2, ¿no ve? Porque digamos, esto teóricamente conocemos, esto igual. No conocemos la constante 1, ni la constante 2, ni el tiempo. Entonces, tengo dos ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, necesariamente necesitaría utilizar esta ecuación de acá, ¿sí? Pero el problema es que directamente no tengo la concentración de A en el instante correspondiente para estas concentraciones de 0,935 y 1,8644. No tengo, ¿ya? Pero puedo hacer uso de lo que he aprendido más antes, ¿no? Del balance estequiométrico. Entonces acá podemos decir, antes de hacer los otros cálculos posteriores, el balance estequiométrico, ¿ok? Entonces acá decimos rapidito el balance estequiométrico, ¿ok? Entonces, básicamente el balance estequiométrico lo que me habla es lo siguiente. Me dice que A pasa a R y R pasa a 2S. ¿Ya? Entonces, es una reacción en serie. A pasa a R y R pasa a 2S. Entonces, un error sería solamente tomar la primera parte de la reacción porque es una reacción múltiple. O sea, R también se está consumiendo para dar S. Entonces, lo correcto sería evaluar en dos partes. Primeramente que A pasa a R y segundo que R pasa a 2S. Entonces, nosotros tenemos que aplicar un primer balance para la primera ecuación y lo que sobra de R va a entrar a la segunda reacción, ¿no ves? Hemos aprendido en balance de materia y energía. Entonces, acá podemos decir para la primera reacción que A pasa a R. Ya A me va a dar R. Y la segunda reacción, R me va a dar 2S. Entonces, para A, ya, para A, lo que yo tengo acá es la concentración de A inicial, ¿no? Eso es lógico. Para R no tengo nada. Entonces, se va a formar lo que es la concentración de A inicial por la conversión de A. Aquí se va a formar lo que es la concentración de A inicial igualmente por su conversión. ¿Ya? Entonces, el remanente, lo que sobraría, sería lo siguiente. Concentración de inicial 1 menos la conversión. Concentración de inicial por la conversión de A. Entonces, lo que sobra de esta reacción va a entrar acá. Son reacciones consecutivas. Entonces, acá tendría concentración de A inicial por la conversión de A. ¿Ya? Entonces, acá de S inicialmente no tengo nada. Entonces, haciendo el balance, tendría esto de acá, o sea, lo que tengo inicialmente, por otra conversión, pero en este caso voy a tener la conversión de R, ¿no ve? Es lo que entra el balance. Entonces acá sería dos veces lo mismo, ¿no? Concentración de inicial por la conversión de A por la conversión de R.
Acá estoy asumiendo que R va a ser el reactivo limitante, ¿no? Listo. Entonces acá, haciendo el tratamiento, sería concentración de A inicial por la conversión de A, 1 menos la conversión de R. Y acá simplemente sería 2 veces la concentración de inicial por la conversión de A por la conversión de R. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado porque son reacciones consecutivas. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo de dato es esta concentración de R, ¿verdad? Aquí está. 0,935 y la concentración de S. Entonces, esa concentración es la última concentración medida, o sea, esta concentración de acá, ¿no ve? Esa concentración de datos es esta, no es esta, nada que ver, porque esta solamente es considerando la primera reacción, no está considerando la segunda, entonces eso hay que tener bastante cuidado. Entonces acá decimos que la concentración de R no es más que la concentración de A inicial por la conversión de A multiplicado por 1 menos la conversión de R. Y la concentración de S no es más que 2 veces la concentración de A inicial por la conversión de A por la conversión de R. ¿Ok? Entonces a mí no me interesa analizar lo que es R. No lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces acá lo que puedo hacer es reemplazar, ¿no? En vez de poner la conversión de R, pongo concentración de S. Aquí decimos, ¿no? La conversión de R va a ser simplemente la concentración de S entre 2 veces la concentración de inicial por la conversión de A. ¿Ok? Entonces eso vamos a reemplazar en mi ecuación. Ya reemplazando en la ecuación diría que la concentración de R, ya porque no me interesa la conversión de R, ya, la concentración de R va a ser igual a la concentración de inicial por la conversión de A multiplicado por 1 menos la conversión de R. Pero la conversión de R simplemente es la concentración de S dividido entre 2 veces la concentración inicial de A por la conversión de A. ¿Ok? Entonces acá básicamente lo que tenemos que hacer es despejar la conversión de A, ¿sí? Porque es lo que me interesa hallar, porque al final quiero hallar la concentración de A en ese instante. Entonces la concentración de A solamente depende de la conversión de A. Entonces acá, haciendo un poco de álgebra, diría que la conversión de A es simplemente 1 sobre la concentración de inicial, ya, multiplicado por la concentración de R más la concentración de S entre 2. Entonces, esta conversión de A involucra lo que es R y S, ¿no? Es lo correcto. No solamente a lo que es R, sino aquí estamos tomando también en cuenta S. Entonces acá esta sería una expresión que me ayude a relacionar la conversión de A para R y para S, ¿sí? En función de R y S diré. Ya, entonces acá podemos reemplazar las concentraciones en ese tiempo y hallar la conversión en ese tiempo. Entonces con la conversión en ese tiempo puedo hallar la concentración en ese tiempo, ¿sí? Y listo, ¿no? Básicamente ya tendría la concentración de A, y con la concentración de A ya tendría una ecuación más, ¿no? Que podría hallar acá. Ya tendría una ecuación más y tendría 3 ecuaciones, ¿sí? K1, K2 y el tiempo. Ya, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Ok, ahora lo que vamos a hacer acá es evaluar, ¿no? Evaluando en las condiciones que me da, la conversión de A va a ser simplemente 1 sobre la concentración de inicial, que es 2, multiplicado por la concentración de R, que es 0,935, más la concentración de S, que es 1,8644, entre 2. ¿Ya? Listo. Entonces, resolviendo, hallando, la conversión de A en ese instante es simplemente 0,9336. Ya. Entonces, reemplazando, yo sé que la concentración de A de mi balance estequiométrico es la concentración de A inicial 1 menos la conversión. Entonces, si yo reemplazo acá, tendría que la concentración de A es concentración inicial 2, 1 menos la conversión, 0,9336. Entonces acá
la concentración de A en ese instante, ya, es 0,1328 mol litro. Entonces, ya tengo la concentración de A en el instante que la concentración de R es, aquí está, ¿no? 0,935 y la concentración de S es 1,8644. Entonces, tengo eso. Ya tengo eso. Entonces, lo que puedo hacer acá es reemplazar en mis ecuaciones, ¿no ve? Entonces, yo tengo que ver qué ecuación es la que más me va a servir. Ya. Ahora, yo tengo que hallar una ecuación más. Entonces, recuerdo la ecuación que he hallado arriba. La concentración de A es igual a la concentración de inicial E a la menos constante 1 por el tiempo. Entonces, la concentración de A en ese instante lo acabo de hallar. La concentración de inicial tengo, ¿no? Entonces acá podría decir que el tiempo no es más que menos 1 sobre la constante 1 por el neperiano de la concentración de A entre la concentración de A inicial. ¿Sí? Ok. Entonces acá podemos reemplazar valores y diría que el tiempo es igual a menos 1 sobre la constante 1. Eso no tengo, entonces sería ahí nomás. Logaritmo de la concentración de A, 0,1328 entre la concentración de inicial, ¿ya? Entonces acá la concentración de inicial es simplemente 2. Entonces acá diría que el tiempo, reemplazando valores, sería, aquí está, 2,7121, ¿sí? 2,7121 sobre la constante 1, ¿ok? Entonces acá ya tengo otra ecuación. Entonces, ayer habíamos visto que podíamos hacer iterando, ¿verdad? Un camino es ese, iterando. O sea, primeramente lo que deberíamos hacer es suponer una temperatura supuesta. Con la temperatura supuesta, con la ecuación de Arrhenius, calculamos lo que es la constante 1 y la constante 2. Entonces, con la constante 1 y constante 2, calculábamos un tiempo. Con ese tiempo nos íbamos a esta ecuación y calculábamos una constante 1 calculada. Con la constante 1 calculada recalculábamos la temperatura, ¿no? Temperatura calculada. Entonces esta secuencia iterativa está bien, o sea, está bien todo, ¿no? Se puede hacer de esa manera. Pero en este caso había un truco para resolver este problema, que era utilizando la segunda ecuación. Vamos a copiarlo y ahí van a ver el truco para resolver más rápido. Pero el camino seguro es la iteración, ¿no ve? Si no tenemos, digamos, o si ese rato en el examen no hubiéramos visto este truco, entonces la manera era iterando y iba a salir. Ya, entonces aquí está. Aquí lo vamos a copiar. Ya, entonces tengo esto, ¿no? La concentración de R en el tiempo. Entonces lo que yo puedo hacer acá es, en vez del tiempo, poner esta expresión de acá. Entonces es lo que vamos a hacer, ¿ok? Vamos a reemplazar esta ecuación del tiempo. Entonces tendría simplemente concentración de R va a ser igual a constante 1 concentración de inicial dividido entre la constante 2 menos la constante 1, ya, multiplicado por E a la menos K1 por T, ya. Y E a la menos K1 por T, si reemplazamos de acá, es simplemente lo que tenemos acá, ¿no? E a la menos K1 por T es CA entre CA0, ¿sí? Pero como nosotros ya hemos hallado eso, simplemente va a ser menos, o reemplazando acá, tendría E a la menos K1 por T. Pero K1 por T simplemente va a ser 2,7121, ¿no ve? Porque eso ya hemos hallado acá. O sea, K1 por T es 2,7121, ¿sí? Entonces estamos reemplazando ahí. Menos E a la menos constante 2 por el tiempo. Pero el tiempo hemos hallado acá, 2,7121 entre la constante 1, ¿sí? Entonces acá hay un patrón que se repite, K2 sobre K1, y acá no hay, pero lo que puedo hacer es por extremos y medios pasar lo que es este K1 a dividir acá, a ambos miembros, ¿sí? Entonces si yo acomodo, diría que la concentración de R es simplemente la concentración de A inicial dividida entre lo que es K2
entre K1 menos 1, ¿ya? Multiplicado esto por E a la menos 2,7121 menos E a la menos 2,7121 por la constante 2 entre la constante 1. Entonces, si se dan de cuenta acá, esta variable constante 2 sobre constante 1, constante 2 sobre constante 1 se repite bastante. ¿Ya? Puedo hacer un cambio de variable y puedo hallar K2 sobre K1. Porque acá sería reemplazar la ecuación de Arrhenius, pero fíjense que la ecuación de Arrhenius, aquí está arriba, es una expresión bastante grande, ¿no? Es grande esta expresión, entonces no me conviene reemplazar porque la calculadora tal vez no pueda resolver o tarde mucho más en iterar, entonces no sabemos. Incluso tal vez sería aplicar el método de Newton-Raphson para resolver, pero eso ya sería muy largo, ¿no? Súper largo. Entonces, para no incurrir en eso, lo que hacemos es resolver esto de acá y esta ecuación la calculadora la resuelve tranquilamente. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar los valores. Ya reemplazando valores, yo tengo que la concentración de R, ya la concentración de R en ese instante era 0,935, ya 0,935. La concentración de A inicial es 2, ya dividido entre lo que es esta relación de constantes, la constante 2 sobre la constante 1 menos 1. ¿Ok? Todo esto por E a la menos 2,7121 menos E a la menos 2,7121 por la constante 2 entre la constante 1. Entonces acá lo que hacemos es hallar, ¿no?, el valor de K2 sobre K1. Entonces acá decimos, ¿no?, resolviendo la ecuación, lo que vamos a hallar simplemente es la relación entre la constante 2 y la constante 1, que eso es simplemente 0,3811. ¿Sí? Listo, entonces ya básicamente tengo la relación de las constantes a esa temperatura pedida, en el tiempo en el cual la concentración de R es el valor que me da y la concentración de S es el valor que también me da. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar la ecuación de Arrhenius, ¿sí? No tengo que hacer nada más. Entonces, haciendo eso, lo que puedo hacer es hallar, ¿no?, la temperatura. Entonces decimos acá que la constante 2, aquí me da el problema de dato, lo voy a copiar a dos constantes. Ya, lo copiaremos esto rapidito. Ya, yo tenía esto básicamente, ¿no ve? Entonces la constante 2 simplemente va a ser 3,4 por 10 a la 5 por E a la menos 9600 entre RT, ya, entre la constante 1. Pero la constante 1 aquí vamos a reemplazar, sería 5 por 10 a la 7 E a la menos 12000 entre R por T, ¿sí? Ya, y esto va a ser igual a 0,3811, ¿sí? Reemplazando. Entonces acá lo que hacemos es, bueno, tratar de darle una forma. Se puede despejar la temperatura tranquilamente de esta ecuación. Entonces antes vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a reemplazar valores. Entonces este 1200 RT puede subir. Entonces acá sería más, o 12000 diré, sobre RT, ¿sí? Ya, entonces acá podemos despejar lo que es la temperatura, ¿no? Esto si sacamos acá sería 10 al cuadrado, ¿no? 10 a la 2. Entonces tendría 0,3811 por 5 por 10 a la 2 entre 3,4.
¿ya? Entonces acá tendría 12.000 menos 9.600, y eso, a ver, metiendo la calculadora, sería 2.400, ¿ok? Entonces acá tendría E a la menos 2.400 sobre RT va a ser igual a 5 por 10 a la 2 por 0,3811 dividido entre 3,4. ¿Sí? Entonces acá, aplicando logaritmos y despejando la temperatura, tendría que la temperatura va a ser simplemente, ya, el logaritmo va a venir, ¿no? Logaritmo, entonces todo va a bajar, entonces el logaritmo bajaría al denominador, entonces tendría menos 2400 entre R neperiano de 5 por 10 a la 2, 0,3811 entre 3,4. Ya, entonces de esta manera estaría calculando lo que es la temperatura. Ya, entonces reemplazando valores, bueno, el valor de R, que aquí es 1,987 calorías, ¿no? Lo demás, las unidades son las mismas, ¿no? Entonces se va a simplificar. Por lo tanto, aquí diría que la temperatura me tiene que dar 300 grados Kelvin, ¿no? Pero a verlo, entonces a la cálculo, 2400 entre 1,987 por neperiano de 5 por 10 a la 2 multiplicado por 0,3811 de 3.4 y me da 300, ¿sí? 300. Aquí ya no es negativo, ¿no? Porque era positivo. Entonces me da 300 Kelvin. Sí, porque era 12.000 menos 9.600. Eso le he puesto negativo. No, es positivo. Ya. Y esa sería la respuesta del inciso A. ¿Ok? Inciso A, aquí estoy hallando la temperatura. Ya además me pide el tiempo, entonces ya tenía yo una ecuación que me relacionaba lo que es el tiempo con la constante 1, ¿sí? Entonces a esta temperatura puedo hallar lo que es la constante cinética 1 y la constante cinética 2. Entonces la constante cinética 1 no es más que, aquí está, ¿no? 5 por 10 a la 7 E a la menos 12.000 entre R por T, y R es 1,987 por 300. Entonces hallando la constante 1 me da un valor de, aquí está, constante 1, 90,418, ya, 90,418 por 10 a la menos 3, 1 sobre minutos. Y también puedo hallar la constante 2, ¿no? La constante 2 simplemente sería 3,4 por 10 a la 5 E a la menos 9.600 entre 1,987 por la temperatura 300, ¿no? Entonces hallando me va a dar que la constante 2 es 34,459 por 10 a la menos 3, igualmente 1 sobre minutos. Ya tengo las dos constantes. Entonces puedo reemplazar en la ecuación que relaciona el tiempo y la constante 1, que simplemente es 2,7121. Ya el tiempo es simplemente 2,7121 entre la constante 1, o sea 90,418 por 10 a la menos 3, en donde el tiempo nos estaría saliendo un valor de 30 minutos. ¿Sí? 30 minutos, redondeando. Nos da 30 minutos. Entonces igualmente inciso A. Listo. Entonces hasta acá estaríamos resolviendo esta parte del problema. ¿Ya? Y pues es el inciso A. Ya, pero es bastante conceptual este problema. Aquí era la pescada, digamos, ¿no? En el balance, en la reacción múltiple.
Ya, inciso B, lo que me pedía básicamente era la concentración de R máxima y el tiempo máximo. Entonces, si recordamos máximos y mínimos, simplemente tenemos que derivar e igualar a cero la expresión matemática de concentración de R, ¿no? Y la concentración de R, pues es simplemente esto de acá. Lo vamos a copiar y lo vamos a derivar e igualar a cero, ¿no? Ya, la concentración de R es esto. Ya. Entonces acá lo que yo voy a hacer es derivar, ¿no? Derivar respecto del tiempo. Entonces diría derivada de la concentración de R en el tiempo no es más que, bueno, todo lo demás de ahí es constante, ¿no? Así que sale de derivada, ¿no? Sería constante 1, concentración de A inicial entre la constante 2 menos la constante 1. Menos K1 E a la menos K1 por el tiempo. Más K2 E a la menos K2 por el tiempo. Ahora, para hallar el máximo, lo igualamos a 0. Entonces acá tendríamos que hallar el valor del tiempo, ¿no? Resolviendo esta ecuación que se puede despejar, entonces el tiempo máximo no es más que, aquí está, neperiano de la constante 1 entre la constante 2 dividida entre la constante 1 menos la constante 2. Una expresión algebraica para calcular el tiempo máximo, ¿no? Que solamente depende de las constantes cinéticas. ¿Ya? Entonces es una expresión para calcular el tiempo máximo. Ahora lo que hacemos es reemplazar valores, ¿no? El tiempo máximo no es más que neperiano de la constante 1, 34,459 por 10 a la menos 3 entre la constante 2. No, la constante 1 es 90. Ya, 90,418 por 10 a la menos 3 entre la constante 2, que es 34,459 por 10 a la menos 3. Ya, esto va a estar dividido entre lo que es la constante 1, 90,418 menos 34,459, ¿no? Ya, todo esto por 10 a la menos 3. Entonces, resolviendo la ecuación, tendría que el tiempo máximo es simplemente 17,239 minutos. ¿Ya? Y esta sería otra respuesta, ¿no? El tiempo máximo. Y me pedía la concentración de R máxima también. A ver, revisaremos. Sí, la concentración de R máxima y la selectividad máxima. Ya. Entonces la concentración de R máxima va a ser la concentración de R evaluada en el tiempo máximo, ¿no? La concentración de R máxima no es más que la concentración de R. Sí, la concentración de R máxima es la concentración de R evaluada en el tiempo máximo, ¿no? Tiempo máximo. Entonces simplemente acá va a ser la constante 1. Bueno, ya reemplazamos de valores directamente, ¿sí? La constante 1 que es 90, ¿no? 90,418 por 10 a la menos 3 por la concentración de A inicial, que es 2, entre la constante 2 menos la constante 1, o sea, 34,459 por 10 a la menos 3 menos 90,418 por 10 a la menos 3. Ya, esto va a estar multiplicado por E a la menos constante 1. Y constante 1 simplemente es lo que está acá, ¿no? 90,418 por el tiempo máximo, que es 17,239.
menos E a la menos constante 1, ¿sí? O constante 2 diré, y la constante 2 está acá, ¿no? Es 34. Por el tiempo, que es 17,239. Entonces, reemplazando valores y calculando la concentración de R máxima, ya va a ser igual a, aquí está, 1,104 mol litro. ¿Ok? Y esta sería la concentración máxima de R. Ahora veamos el concepto de selectividad, ¿ya? La selectividad básicamente es una expresión ya. La selectividad básicamente lo que me relaciona es la cantidad producida de lo que es el producto deseado entre la cantidad producida de lo que no es deseado, ¿sí? La selectividad es la cantidad producida en moles, pues en los moles del producto deseado entre los moles del producto no deseado. Ya, por definición, esa es la selectividad. Ahora, lo que nosotros hacemos acá es, podemos también expresar en función de las concentraciones, ¿no? Podemos decir, como es volumen constante, va a ser la concentración del producto deseado sobre la concentración del producto no deseado, ¿sí? Esto para mí sería la selectividad. Entonces, como me pedía la selectividad máxima, ya, a mí me pedía la selectividad máxima. Entonces, lo que yo aquí tengo son los moles del producto deseado. Para mí el producto deseado va a ser R, ¿ya? Sería la concentración de R máxima sobre la concentración de S máxima, ¿sí? Para ese tiempo máximo, la concentración de S tendría que evaluar, ¿sí? Ya. Obviamente este tiempo máximo no es para S, es para R, porque el tiempo máximo para S sería diferente, ¿sí? Entonces lo que yo quiero es maximizar la concentración de R. Y S va a estar evaluado, esto podemos cambiarlo mejor para que no se confundan. S va a estar evaluada en el tiempo máximo de R, o sea, en el tiempo donde se da la mayor cantidad de R, ¿sí? Por eso estoy diciendo la selectividad máxima. Porque S, obviamente yo puedo hallar para S un tiempo máximo, aparte, ¿no? Un tiempo máximo para S. Aquí está. Aquí yo he hallado una expresión matemática para S, ¿no ve? Aquí está. Si yo derivo esta ecuación, ¿sí? Voy a hallar una expresión matemática para S, que va a ser diferente a la de R. Entonces, haciendo eso, voy a hallar una concentración máxima para S, ¿sí? Porque las gráficas son diferentes, ¿no? Las gráficas no son iguales. Las gráficas para A va a ser algo así, para R va a ser algo así, y para S seguramente va a ser algo así. Entonces tal vez ni siquiera tiene un máximo, ¿no? Pero lo que a mí me interesa es evaluar en el tiempo máximo donde se da R, ¿no? Porque R es lo que yo quiero, mi producto deseado es R, ¿no? Aquí está. Mi producto no deseado es S, entonces eso estoy evaluando. Entonces lo que debería hacer acá es evaluar la concentración de S en este tiempo máximo para R. ¿Ok? Entonces aquí decimos que la concentración de S evaluada en el tiempo máximo de R ya no es más que esto, vamos a copiarlo acá, la concentración de R, o diré la concentración de S, vamos a copiarlo acá, es todo esto, ¿sí?
Ya, entonces aquí tengo la concentración de S. Entonces esta concentración yo la puedo evaluar en el tiempo máximo de R, ¿sí? Ya. Entonces es lo que vamos a hacer rapidito. La concentración de S evaluada en el tiempo máximo de R no es más que la concentración de inicial, que es 2. Eso puedo factorizarlo ya. 2, voy a tener 1 más 1 sobre la constante 2. Pero la constante 2, aquí está, ¿no? La constante 2 sería, a ver, 34,459. Ya nos va a ser 34,459 menos la constante 1, que es 90,418. Ya, todo esto multiplicado por 10 a la menos 3. Ya. Ahora, esto va a estar multiplicado por la constante 1, ¿no ve? La constante 1 es 90. Ya, 90 por E a la menos la constante 2, que es 34,459 por 10 a la menos 3, por el tiempo máximo que hemos hallado, aquí está. El tiempo máximo hemos hallado 17,239 minutos. Ya, menos la constante 2, que va a ser 34,459 por E elevado a menos la constante 1, o sea 90,418 por 10 a la menos 3 por 17,239. Ya ese 10 a la 3 o 10 a la menos 3 aquí lo estoy factorizando. Entonces reemplazando en la cálculo tendríamos que la concentración de S evaluada en el tiempo máximo de R va a ser lo siguiente. Ya voy a tener 2 multiplicado por 1 más 1 sobre 34,459 menos 90,418, ya multiplicado por 90,418 por exponencial 459 por 10 a la menos 3 por 17,239. 34,459 por a la menos 90,418 por 10 a la menos 3 por 17,239. Ya, entonces esto vamos a revisar un cachito. Ya. La concentración de S en el tiempo máximo es simplemente 0,475, ¿ya? Mol litro. Entonces ya tenemos igualmente la concentración de S evaluada en el tiempo máximo, ¿no? Que me maximiza lo que es R. Entonces acá podemos hallar la selectividad máxima, ¿ya? Entonces la selectividad máxima va a ser simplemente la concentración de R máxima sobre la concentración de S evaluada en el tiempo máximo de R, ¿no? Entonces esto simplemente va a ser la concentración de R máxima que hemos hallado acá, 1,104 mol de R por litro, ¿no? No es mol. Y la concentración de S máxima 0,475 mol de S por cada litro. Entonces acá litro con litro se va. Entonces acá voy a tener que la selectividad máxima es simplemente 1,104 entre 0,475. ¿Ya? Y la selectividad máxima había sido 2,324. ¿Ya? Y sus unidades son mol de R entre mol de S. ¿Ok?
Y básicamente esta sería la solución de este problema. Ya estamos hallando la máxima selectividad que va a existir, porque hemos hallado la máxima concentración de R. Ahora podríamos hallar una concentración máxima para S, que es mi producto no deseado, y hallar la selectividad mínima, ¿no ve? La mínima selectividad, yo lo estoy pidiendo acá, la máxima selectividad. Entonces la mínima selectividad va a ser cuando la concentración de S sea máxima. Y la concentración de R vamos a evaluar en el tiempo máximo de S. Es al revés, ¿no? Y ahí estaríamos hallando la mínima selectividad. ¿Ok? En posteriores videos vamos a hablar del rendimiento de la reacción, que eso seguramente igual lo han visto con el ingeniero en teoría. Selectividad sí lo han visto, entonces eso sería la solución de este problema. Un problema bastante, bueno, interesante, ¿no? Listo, gracias por ver el video.